Estamos de regreso, son las 8:04 de la mañana y a esta hora tenemos más entrevistas. Hay que hablar del colapso del empleo formal en Panamá tras la pandemia. Y para ello ya está con nosotros nuestro invitado de esta mañana, el señor René Quevedo, consultor empresarial independiente. Señor Quevedo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor, es un placer estar acá. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros esta mañana y háblenos de esa situación que está afectando a muchos panameños. No hay empleos y obviamente menos formalidad del empleo. Sí, bueno, primero tenemos que entender que Panamá, para hacer frente a la pandemia, adoptó las políticas de confinamiento más severas en toda Latinoamérica. Y en un país donde el 70% de los empleos son presenciales, pues pagó el precio más alto, el precio socioeconómico más alto, y que sigue pagando, ¿no? Ese precio incluyó la cuarta peor caída del PIB del mundo, la pérdida de 15% de su fuerza laboral, a pesar de que tuvo el mayor aumento en la planilla estatal en toda Latinoamérica, proporcionalmente. El sector privado perdió 37% de sus empleos formales en un año. La Caja del Seguro Social perdió 40% de sus ingresos y el consumo cayó en $600 millones mensuales. ¿Okay? O sea, ese es el costo económico de la estrategia sanitaria. Para tener una idea de la devastación de los trabajadores asalariados del sector privado que había en agosto del 2019, 37% perdieron sus trabajos, 30% los mantuvo y el otro 33% fue reactivado. De ese 33%, 18% fue reactivado y recuperó su empleo, 3% fue reactivado y desvinculado. Estamos hablando de 25.000 aproximadamente desvinculaciones. Y todavía tenemos un 12% aproximadamente de trabajadores con contratos suspendidos. Estamos hablando un poco más de 100.000, 80% en el sector terciario, en bares, restaurantes, hoteles, que ha sido han sido los sectores que más fuertemente han sido castigados por la pandemia. Lamentablemente, y con todo respeto, la generación de empleo sigue secuestrada por la paranoia sanitaria. Tenemos una estrategia sistemática de destrucción de empleo. Este año la economía va a crecer, pero el desempleo también. De hecho, aumentó. El desempleo era 18,5% el año pasado. Hoy es 20% con tendencia al alza. Entonces creo que es hora de realmente eliminar todas las restricciones de movilidad y sobre todo dosificar la narrativa del miedo, la narrativa del terror. Cada vez que se habla de nuevas cepas, alguien pierde el empleo o alguien no se le contrata. Entonces creo que es hora de decidir qué es lo que vamos a hacer. Ya esta pandemia ha ocasionado 500,000 de víctimas socioeconómicas. Hemos borrado todos los empleos que se generaron en la época en los 15 años de la época dorada de generación de empleo, cuando ampliamos el canal y invertimos en infraestructura. Hoy tenemos menos trabajadores privados que lo que teníamos en el 2004. 70% de la fuerza laboral del país hoy son funcionarios informales y eso no es sostenible. ¿No? Yo creo que estamos en un momento crítico. Es hora de decidir reconstruir la economía, pero insisto, esto pasa por la eliminación de las restricciones de movilidad y la narrativa del miedo y todas estas medidas de control artificiales que no tienen ningún sentido ahora, máxime cuando estamos hablando de un virus que tiene 1.6% de letalidad. ¿No? Yo creo que es hora, ya hemos sacrificado suficientes empleos. Y lo más lamentable, señor Quevedo, es que todas estas restricciones al final solamente afectaron a la gente que está en el sector privado, porque la gente del gobierno siguió, bueno, los que estaban trabajando, ellos siguieron cobrando toda la pandemia, muchos incluso sin trabajar, otros trabajando a media marcha, e incluso se abultó la planilla estatal en medio de la pandemia cuando había tanta gente sin trabajo del sector privado. Es correcto, sí, es correcto. Hay una nota, la nota MEF-2021-4493,
firmada por el ministro Alexander, dirigida al abogado Julio Linares, del 1 de febrero, donde en el último párrafo pues se infiere que la planilla estatal a ese momento era 362.778 funcionarios, es la más alta de la historia. 373.000 o 363.000 funcionarios más 777.000 informales, significa que 70% de todos los trabajadores del país son funcionarios informales. Entonces yo creo que es hora de comenzar a reconstruir el país, es hora de alguna manera comenzar a dosificar esta paranoia sanitaria que hemos creado, que lo único que ha hecho es destruir empleo, sigue destruyendo empleo. Cada vez que alguien habla de una nueva cepa, alguien pierde el empleo o a alguien no se le contrata. En el sector turístico, hoteles y restaurantes, 3 de cada 4 empleos formales que existían antes de la pandemia desaparecieron o están suspendidos. Eso es una locura. Y de hecho, 60% de esos empleos son mujeres. ¿Cuánto más vamos a sacrificar? ¿Cuántos empleos más vamos a destruir antes de que comencemos realmente a entender que la generación de empleo no es nada más hablar de eso? Tenemos que crear la confianza y sobre todo esto tiene que ser, sin inversión privada no habrá generación de empleo. Entonces creo que es importante que eso lo entendamos. Porque el gobierno o las autoridades de gobierno hablan a cada rato de ese famoso plan de reactivación económica, pero ¿eso realmente existe? Yo no lo he visto, con todo respeto. Creo que hay buenas intenciones, creo que hay una lista de programas. Un plan tiene que tener acciones concretas y mediciones, ¿ok? Y si hubo, no pudo impedir el aumento en el desempleo. O sea, yo creo que en ese sentido, como digo, ¿no? Yo creo que las buenas intenciones, y todo el mundo quiere ayudar al gobierno, si el gobierno le va mal, a todos nos va mal. Claro. Pero tenemos que aterrizar, ¿no? O sea, yo creo que primero tenemos que decidir qué queremos hacer, cuántos empleos, a cuántos trabajadores más vamos a masacrar, ¿ok? Socioeconómicamente hablando. 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus trabajos ganaban menos de $750 mensuales. ¿Cuántos empleos más vamos a sacrificar, ¿ok? Hasta que aterricemos. Y yo creo que es importante porque se está hablando de medidas de control, ¿ok? Insisto, no ha habido ningún país del mundo que haya podido reactivar los empleos, agregación de demanda y control. O sea, no, necesitamos medidas incluyentes, no excluyentes. Entonces, me preocupa un poco la lógica perversa de destrucción de empleo, ¿ok? Insisto, yo creo que el impacto socioeconómico de la pandemia es muy superior al impacto económico. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar las vacunas, para pagar a los médicos, para mantener el aparato estatal si no reactivamos la economía? Entonces creo que es importante. Lo peor de esto es que la caída del empleo fue empleo formal. Es decir, cada dólar de salario privado aporta 26 centavos a las finanzas del Estado, a través de impuestos sobre la renta, cotizaciones a la Caja del Seguro Social y seguro educativo. El salario del funcionario también, pero el Estado es el empleador, así que sacarse plata de un bolsillo para metérselo en el otro. Y el informal aporta poco a las finanzas del Estado, solamente el 17% de los informales te cotiza a la Caja del Seguro Social. Entonces, creo que es hora de decidir qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que empezar a reconstruir al país. Con retórica no vamos a llegar a nada. Y a mí me preocupa, no solamente eso, me preocupa un poco el clima de alguna manera satanización de la inversión privada, satanización de la inversión extranjera que está ocurriendo. Y, insisto, estamos creando un Estado sobredimensionado y parasitario. La inversión, el gasto estatal no aporta al Producto Interno Bruto. Entonces creo que es hora de aterrizar. Sin inversión privada no habrá generación de empleo. Insisto, 70% de los trabajadores del país son informales y funcionarios. Eso no es sostenible. Entonces creo que vamos a tener que decidir qué es lo que vamos a hacer. O sea, seguimos en esta búsqueda de culpables en vez de soluciones a un problema que no entendemos, o nos ponemos de acuerdo y analizamos cifras. Lo que no se mide no existe. Como dicen, no hay nada más peligroso que una idea cuando es la única que se tiene. Entonces, yo creo que debemos revisar esto. Insisto, tampoco que se van a hacer locuras, pero
Yo creo que tenemos el país paralizado, ¿okay? Controlado por asfixia. Hay que parar el terrorismo sanitario. Insisto, no nos está llevando a nada la narrativa del terror. No es hora de dividir, es hora de unir. Llevamos más de 5 millones de vacunas administradas, ¿okay? Han bajado los casos. ¿Qué más vamos a esperar? No inventemos, ¿okay? Porque estamos destruyendo cada vez más empleo y lamentablemente la economía no es algo como un carro que yo prendo y si tengo gasolina yo arranco. Esto va a llevar un proceso. Todavía tenemos 100,000 trabajadores con contratos suspendidos. Como dije antes, 3 de cada 4 empleos que había en el sector turismo antes de la pandemia desaparecieron o están suspendidos. En el caso de la logística es 69%, 7 de cada 10 empleos formales en el sector logístico, que también está bastante golpeado, desaparecieron o no existen. En el caso del comercio es la mitad, ¿okay? Y el caso de la construcción es 45%. Entonces, yo creo que, con todo respeto, ¿no? O sea, insisto, creo que cada quien tiene el derecho de expresar lo que piense, lo que siente, pero estamos, no olvidemos que esos 600 millones de dólares de caída del consumo ocurrió en estratos inferiores socioeconómicos, porque 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus trabajos ganaban menos de $750 mensuales. Esto está siendo parcialmente compensado por el bono solidario, pero esto no es sostenible. El gobierno no ha tenido prestado para pagar planilla y pagar. Ni para el gobierno ni para la gente que lo recibe, porque ¿quién vive con eso? Así es. No se puede. Entonces hay muchas cosas por resolver. En la verdadera reactivación económica, que ni usted, ni yo, ni mucha gente la ve. Sí, y yo creo que las restricciones que se mantienen. ¿Y dónde me deja el tema de la corrupción? No, por supuesto. Los escándalos que salen a cada rato. Definitivamente, sí, yo creo que es un tema de confianza. El peor enemigo de la reactivación es la incertidumbre. Entonces creo que en ese sentido, y aquí hay 4 cosas que hay que hacer. Lo primero, eliminación inmediata de todas las restricciones de movilidad, absolutamente todas, sin ninguna excepción. 2, dosificación de la narrativa del terror. Dejemos de estar hablando de que si vacunados contra no vacunados. Por favor, ningún país del mundo ha podido reactivar los empleos estableciendo medidas de control y de segregación de demanda después de año y medio sin consumo. O sea, no tiene ningún sentido. Eso es suicidio económico. 3, tenemos que inyectar liquidez a la economía. Es decir, y esto va a salir de financiamiento bancario, que es el aceite del motor de la economía, y a través de la inversión extranjera directa. Y yo creo que a mí me preocupa, volvemos al tema de la satanización que hay en la inversión extranjera. Se están discutiendo ahorita algunos temas muy importantes que marcarán el antes y el después de la inversión extranjera. Estamos hablando del contrato de minera, estamos hablando de la ley 122 de incentivos a las inversiones turísticas y la ley 94 que le da de alguna manera facultades laborales a la ley de puertos del 2008. Todas estas cosas se afectan lo que es la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras, máxime cuando existe un informe de The Economist, el semanario The Economist de marzo de este año, donde hablaba que la presión populista y el deterioro de la gobernabilidad representa un altísimo riesgo a las inversiones extranjeras en el país y nos pone como número 1, el país más riesgoso. Entonces, creo que tenemos que entender que tenemos que proyectarnos como un país pro inversión extranjera, máxima cuando tenemos a nuestros vecinos de Costa Rica, que proporcional a su economía son el país que más inversión extranjera está trayendo en el mundo. Entonces, creo que Panamá creció 30 años atrayendo inversión extranjera. Y hoy la necesitamos más que nunca, porque lamentablemente tenemos un sector privado descapitalizado, un gobierno con unas finanzas sumamente maltrechas y sumamente endeudado, de tal manera que necesitamos realmente crear un clima positivo. Si no hay, eso le iba a decir, generar empleo formal, es que haya inversión, y la inversión solamente va a haber si hay rentabilidad. Y tiene que haber inversión, tiene que haber negocios rentables para estas inversiones extranjeras para que inviertan acá y generen empleo. Entonces, para ese nivel de escándalos de corrupción que hay en el país a cada rato, señor Quevedo, obviamente ahuyenta la inversión extranjera. Es correcto, así es. Entonces yo creo que tenemos que definitivamente estas cosas mirarlas. Yo creo que todo el mundo, y con el mayor de los respetos, todo el mundo tiene derecho a expresarse. El problema es que muchas veces que estas discusiones y esta satanización se lleva a las redes, se lleva a los medios,
Y todo esto es lo que está, digamos, esto lamentablemente no se queda aquí, sino va a otros mercados. Y como dicen, no hay nada más cobarde que el dólar. El inversionista, cuando vea lo que no le cuadra, no va a ir para allá. Entonces yo creo Claro. que tenemos que entender que tenemos que poner todos de nuestra parte, volviendo al tema, ¿no? A corto plazo, liberar la economía, dosificar la narrativa del terror. Esto está metiendo miedo y separando a la gente, derechas, izquierdas, ricos y pobres, vacunados contra no vacunados. Eso es suicidio. Eso básicamente lo que nos está haciendo es segregándonos, y en este momento necesitamos unirnos, ¿no? Señor Quevedo, a mí me preocupa un poco el tema de la reinserción laboral. Las estadísticas que nos han dado las autoridades de gobierno, ¿son reales esas estadísticas? Y se lo pregunto porque lo que uno ve en la calle es cantidad de gente que no tiene ingresos en estos momentos. Sí, no, las estadísticas son reales, ¿no? O sea, hoy 49% de los empleos formales en el sector privado, o sea, la mitad, ¿ok?, desaparecieron o están suspendidos. ¿Okay? Lamentablemente son ciertas las cifras, ¿ok? Tenemos que entender que tenemos la peor catástrofe laboral de la historia, ¿ok? Es que solamente hay que entender que el año pasado se perdieron 289,000 empleos en una economía que en los últimos 5 años generó 45,000 empleos por año. Sacando la matemática muy sencilla, esto nos va a llevar más de 6 años recuperar solo lo que se perdió el año pasado, ¿okay? A esto tenemos que agregarle los muchachos que están saliendo de las escuelas, los muchachos que están desertando de las escuelas y que van a buscar trabajo. Entonces, eso por un lado. Entonces, creo que en ese sentido, sí, tenemos una catástrofe laboral sin precedentes. Tenemos que comenzar a reconstruir la economía. Y otra cosa muy importante también, volviendo al tema de la inversión extranjera, los sectores que generaron 2 de cada 3 empleos que se generaron en los últimos 15 años son sectores que no van a estar generando la misma cantidad de empleos, por un lado, y en segundo, son empleos con alto nivel de informalidad. ¿Okay? En los últimos 10 años, 92% de todos los empleos que se generaron fueron informales, 92%. ¿Okay? Y el otro 8% fue resultado de aumentos de la planilla estatal. Si no hubiera habido aumentos en la planilla estatal en los últimos 10 años, el desempleo del año pasado hubiera sido 25%. Más grande, claro. Y hoy estuviéramos hablando de desempleo entre 25 y 30%. Entonces, igual eso nos cuesta porque estamos abultando la planilla estatal. Total. Se están gastando de forma innecesaria. Es correcto. Los aumentos de la planilla estatal están disfrazando la capacidad real de la economía para generar empleo formal, y eso tiene que ver con la confianza en el clima de inversiones. Entonces yo creo que es el momento que tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer. Necesitamos liderazgo que nos una, no liderazgo que nos separe. En este momento, toda medida de segregación nos debilita. Tenemos que abrir la economía. Nuestra ocupación hotelera es del 7%. En Cancún es 80%. En la República Dominicana es 80%. Y todos tenemos el mismo virus. Entonces, yo creo que es una cuestión de decidir. Yo creo que adoptamos las medidas sanitarias más rígidas de toda Latinoamérica, pero lamentablemente es hora de empezar a recoger los pedazos, ¿okay? Es hora de comenzar a reconstruir. Las medidas sanitarias y los PLOS que les pusieron, por ejemplo, la prueba de hisopado que obligaban a la gente a hacerse en Tocumen a pesar de que la gente traía su prueba de hisopado negativa. Sí, insisto, toda medida de restricción, todo retén, toda prueba innecesaria, insisto, estamos hablando de un virus de 1.7% de 1.6% de letalidad. Estamos armando toda una paranoia, ¿okay? Que lo único que genera es masacrar a los trabajadores humildes que están perdiendo y seguirán perdiendo sus empleos. O sea, si nosotros no resolvemos esto, el desempleo va a seguir creciendo, no va a bajar, por mucho que la economía se reactive, porque la economía se está reactivando por efectos externos, aumento de las exportaciones de cobre y aumento y recuperación del tráfico o negocio internacional. Entonces, insisto, mientras nosotros decidamos mantener este régimen de terror, insisto, lamentablemente el desempleo no va a bajar. Yo creo que 70%, como dije antes, de los empleos en Panamá son presenciales. La gente tiene que ir a trabajar. ¿Okay? Eventualmente podemos tener una economía
donde podamos utilizar más el tema del teletrabajo, etcétera, pero en este momento el teletrabajo no tiene muy poco impacto sobre el empleo. Es decir, lamentablemente nos permitió mantener algunos empleos asalariados, pero de 1.600.000 trabajadores, solamente 20.000 tienen adendas de teletrabajo. Entonces, yo creo que es importante que entendamos y hablemos de las realidades, porque lamentablemente estamos más preocupados de buscar culpables que de buscar soluciones a un problema que no entendemos. No entendemos la dimensión de la... Creo que los que salen a la calle, señor Quevedo, se dan cuenta de la dimensión por la cantidad de gente que conocen y que no tienen trabajo y por la cantidad de locales que están cerrados. ¿Habrá posibilidades en algún momento de que esa gente pueda recuperarse y abrir? Sí, yo creo que esto depende de lo que hagamos hoy, de lo que debimos haber hecho, porque lamentablemente estamos tarde. O sea, yo creo que cada día que pasa y no liberamos totalmente, absolutamente todas las restricciones de movilidad, insisto, estamos manteniendo esa situación. Esos empleos no se van a recuperar si no abrimos inmediatamente la economía, inmediatamente, ¿okay? Sin restricciones y sin condiciones, ¿okay? Porque va a llevar un tiempo. ¿Cuántas de estas empresas tenemos que entender que, por ejemplo, en el sector quizás más golpeado, que ha sido el del sector turístico, 2.700 restaurantes cerraron, ¿okay? Solamente el 15% de los trabajadores del sector hotelero han sido reactivados, ¿okay? Entonces, ningún turista va a venir a un país cerrado. Entonces, yo creo que, y esto pasa por todo lo que son los controles, las pruebas, los hisopados, todo, ¿okay? Entonces, creo que obviamente se tendrán que establecer las medidas de control y de seguimiento, pero no podemos controlar por asfixia. Es como decir, hay fuego en el barco, solución, hundamos el barco. No, o sea, ya está bueno. Yo creo que ya, ¿quién se va a hacer responsable por esos empleos que se están perdiendo? ¿Quién se va a hacer responsable por esas casas que se están perdiendo porque los trabajadores no pueden pagar? ¿Okay? Entonces yo creo que es hora de decidir qué es lo que vamos a hacer. Ya todos los empleos, como dije antes, que se generaron en la época dorada de la generación de empleo en Panamá, que fue la época de la ampliación del canal y la inversión en infraestructura, se fueron. ¿Okay? Hoy tenemos menos asalariados en el sector privado y casi el doble de los funcionarios de lo que había en el 2004. Entonces, ¿cuánto más tendremos que sacrificar para que entendamos que hay que parar la masacre? Esta masacre hay que pararla. ¿Okay? Y eso pasa, como les decía, liberar la economía, dosificar la narrativa del terror, ¿okay? E inyectar fondos inmediatamente a la economía y sobre todo el tema de generar confianza, particularmente de la inversión extranjera, que ha sido el motor, ¿okay? Realmente de la economía en los últimos 30 años. Señor Quevedo, y ya para finalizar el tema de las escuelas que permanecen cerradas, hay que ver y esperar a que los dirigentes de los gremios se sientan contentos, tranquilos de que la bioseguridad en cada plantel está establecida para poder entonces ir. O sea, no hay una instrucción directa de, ¿sabe qué? Ustedes tienen que ir a las escuelas, los niños tienen que regresar a las clases porque al final eso nos va a pasar factura y bueno, ya nos ha estado pasando factura, pero va a ser peor aún y a corto plazo. Sí, mire, antes de la pandemia, en el 2019, del 2013 al 2019, la deserción escolar en educación premedia y media era del 63%. ¿Okay? Había 14.000 adolescentes que abandonaban la escuela todos los años, ¿okay? Antes de la pandemia. Producto de la pandemia, esos números empeoraron. 1. 2. 3 de cada 4 trabajadores que perdieron sus trabajos tenían 11 o menos años de escolaridad. ¿Qué significa? Que tenemos hoy un altísimo desempleo en trabajadores de baja escolaridad. En un momento cuando los empleos que requieren baja escolaridad, que esas industrias están terriblemente golpeadas, la construcción, ¿okay? La agricultura, la logística. Entonces, antes de la pandemia ya teníamos la peor explosión delictiva de la historia, ¿okay? Y de acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, hoy, este año versus el año pasado, el número de delitos se duplicó. Y nada más hay que mirar lo que está pasando, ¿okay? Con la balacera, ¿okay? Lo que está pasando con esta situación de la delincuencia
que tiene una directa relación con el empleo, ¿okay? Y con la capacidad de inserción de estos jóvenes, ¿okay? Porque al final lamentablemente son jóvenes, antes de la pandemia ya teníamos la peor crisis de empleo juvenil de la historia. Entonces, eso pasa por la educación. Entonces creo que en la medida en que mantengamos las escuelas cerradas, estamos agregando a este volcán social, ¿okay? De desigualdad. No olvidemos que estamos hablando del sexto país más desigual del mundo. Es correcto. No tiene ningún sentido en lo absoluto, igual que tampoco tiene ningún sentido mantener paralizada la economía por una paranoia, insisto, paralizante, valga la redundancia. Es hora de echar a andar al país y yo llamo a la reflexión. Es hora de liberar todas las restricciones de movilidad, es hora de parar el discurso de unos contra otros. Cada uno se cuide. O sea, sí, entonces yo creo que no es hora de buenos y malos, ricos y pobres, derecha e izquierda, vacunados contra no vacunados. Sí. Paremos ya suficiente. ¿Sabes qué es ese tema de la educación que a mí me preocupa y me frustra tanto? Que va a aumentar, y bueno, lo dicen los expertos, que va a aumentar la deserción escolar. Sí, de hecho ya aumentó, ¿no? O sea, y lo estamos viendo, ¿no? Lamentablemente, estamos, muchos muchachos que antes estaban en el sistema, ahora no están. El ocio es la oficina del diablo. Entonces estamos hablando de estos muchachos que lamentablemente se ven afectados por esta situación de marginalidad, y estamos alimentando directamente lo que ya es un problema gravísimo de jóvenes que no trabajan ni estudian, que antes de la pandemia había 259,000 jóvenes de 15 a 29, hoy estamos por encima de los 400,000, el desempleo juvenil hoy está por encima del 42%, era 15% antes de la pandemia, entre 15 y 29 años, hoy, sin que me quede la más mínima duda, es 42% o más. Entonces, todo ha empeorado. Lo único que mejoró fue la planilla estatal que aumentó. Bueno, sí, correcto. Sí, esa parte. Yo creo que es hora de realmente poner las prioridades. Me preocupa mucho el tema de la satanización y la polarización, la búsqueda de culpables, la satanización mediática, donde estamos más preocupados como dije antes, de buscar quiénes son los culpables y no soluciones a un problema que todavía no entendemos. Todavía no entendemos la dimensión de esto. Sí. Profesor, si va a intervenir, tiene que abrir el micrófono. Sí. Profesor. Buenos días, René Gutenberg. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Acabo de terminar otro compromiso. He leído los documentos que nos ha facilitado, que entiendo has desarrollado aquí ya con Flor y los oyentes, pero cuando leo los documentos me quedo pensando en algo que no sé si lo has tocado y te lo pregunto así en una píldora. Si yo le preguntara a René Quevedo que de pronto aparece la varita mágica en Panamá y se logra, y dicen, bueno, mira, el camino para resolver el desempleo es por acá. El camino para que los jóvenes se conecten con el empleo y la economía es por acá. Pero, ¿cuánto tiempo puede tomar ese camino? Sí. Bueno, mira, yo creo que aquí hay obviamente dos escenarios, ¿no? O sea, aquí hay dos temas. El corto plazo, ¿okay? El corto plazo que estamos tarde, ¿okay? Que pasa por, uno, eliminación inmediata de todas las restricciones de movilidad, uno. Dos, dosificar la narrativa del terror, ¿okay? Esta narrativa, como dije antes, de las nuevas cepas, de los vacunados contra los no vacunados, los controles, o sea, eso lo que está ocasionando es más desempleo. Tres, inyección inmediata de liquidez a la economía, inmediata. No olvidemos que tenemos un sector privado descapitalizado, donde el consumo y una caída del consumo de 600 millones de dólares mensuales. ¿Okay? Esto pasa por el financiamiento bancario, simplificar. Por ejemplo, yo utilizaría parte de este fondo de garantía bancaria, yo lo pondría a rodar en la economía. La inversión extranjera, ¿okay? Definitivamente la mejor estrategia para atraer inversión extranjera es la experiencia de los inversores extranjeros que ya están aquí. Me preocupa mucho el tema de la satanización. Y cuarto, volviendo al tema de buscar soluciones y no culpables, ¿no? Esto a corto plazo, esto se tiene que implementar como mucho en los próximos 6 meses,
para comenzar a ver algún tipo de recuperación en el 2022, que no va a ser una recuperación inmediata. Nosotros terminaremos por encima del 20%, alrededor del 20% de desempleo, que es el que tenemos hoy. No va a haber mayor variación, ¿okay? Pero depende de lo que hagamos ahora. A más largo plazo, tenemos que entender que los sectores que históricamente han generado los empleos acá no van a estar generando. Entonces tenemos que, volvemos al tema de la economía necesita inyección permanente y la creación de confianza. Necesitamos restablecer la confianza en un sector privado para que invierta en el sector privado, no solamente la inversión extranjera, sino la nacional, y genere empleo formal. ¿Y por qué planteo esto? Porque en la medida en que nosotros generemos empleo formal, estamos fortaleciendo al Estado, ¿okay? Las finanzas del Estado. Entonces, pero yo creo que al final del día la respuesta corta a lo que tú estás planteando es cómo generamos confianza, ¿okay? ¿Cómo generamos confianza en este país, que este es un país de oportunidades donde vale la pena arriesgar, ¿okay? Esto se ha perdido, es decir, y yo creo que en este momento es hora de decidir qué es lo que vamos a hacer. Como digo, insisto, ¿no? Las posiciones de cada quien, los discursos para las graderías están muy bien, pero no agregan $1 a la economía ni agregan un empleo. Entonces, en la medida que nosotros nos separemos, como dije antes, por eso me preocupa el lenguaje divisionista, clasista, etcétera. Pero René, lo que me preocupa de esto y de esa respuesta válida, naturalmente, lo que me preocupa es que para poder producir eso se requiere de liderazgo. Sí. Y de varios tipos de liderazgo y de liderazgo en distintas esferas, no digo solamente de parte del gobierno. Pero fíjate qué casualidad que ayer yo conversaba con un oyente, un amigo oyente, y estábamos hablando de esto del turismo y decíamos, ambos coincidíamos en cómo Costa Rica es un país experto en, como decimos en panameño, picar por delante, ¿no? Si tú te vas a Costa Rica, René, en los periódicos que circulan todos los días allá, en la portada no aparece ni un solo muerto. Ya hay muertos, ya hay sicarios, y hay de todo allá. Lo mismo ocurre acá. Esas noticias aparecen en la página 53, allá atrás metido, pero no aparecen en la portada. Entonces, cuando tú tienes en una sociedad que los muertos son portadas, tú no le estás añadiendo nada bueno a esa sociedad con esa portada. Sí. Le estás mandando un buen mensaje al país hacia afuera. Es correcto, así es. Y yo creo que es un tema clave. No, definitivamente sin liderazgo no vamos a ir para ningún lado. O sea, estamos claritos. O sea, y de alguna manera, lo que está pasando hoy es resultado del tipo de liderazgo que hemos tenido hasta ahora. ¿Okay? Lo bueno y lo malo. ¿Okay? Entonces, sí, necesitamos un liderazgo que nos una, que identifique las cosas que nos unen más que las cosas que nos dividen. Entonces, por eso me preocupa mucho el lenguaje segregacionista, ¿okay? Que nos tiene atomizados y volvemos al tema, esto nos tiene en una dinámica perversa de destrucción de empleo donde a mí no me importa lo que tú dices, basta que tú lo hayas dicho, entonces yo digo que no. Pues entonces yo creo que sí, definitivamente nuestros vecinos son excelentes, yo creo que debemos aprender mucho de ellos, como dicen en el lenguaje de seguridad. Es más útil un perro ladrando que un león durmiendo. O sea, nosotros podemos tener todos los recursos y todas las ventajas comparativas de la historia, pero lamentablemente si nosotros no los aprovechamos ni los asumimos, ¿okay? Porque eso forma parte también de lo que nosotros debemos sentirnos como país. Nosotros tenemos que proyectar esto de proyectar la imagen. No es solamente del gobierno, insisto, yo no puedo incentivar la inversión extranjera promocionando la xenofobia, o sea, tan sencillo como eso, o sea, sí, manden la plata, pero no vengan. Entonces creo que, y vamos al tema, falta liderazgo, sí, en estos momentos absolutamente críticos, hace falta liderazgo, pero tenemos que decir qué es lo que queremos hacer como país, ¿okay? Yo creo que, insisto, ya hemos sacrificado suficientes empleos, el costo socioeconómico de la estrategia sanitaria ha sido brutal, ha sido absolutamente descomunal, ¿okay? Y todavía la crisis laboral no ha tocado fondo. Eso depende de lo que hagamos ya. Entonces, sí, estoy de acuerdo, hay un montón de cosas. Esto no se va a resolver efectivamente con una varita mágica, hay una sola cosa, hay un conjunto de cosas. Y yo creo que en la medida en que todos nos demos cuenta de la problemática que tenemos y que no nos va a llevar a ningún lado estarnos culpando unos a otros,
porque al final del día a ti y a mí es lo que nos van a asaltar en la calle, ¿ok? O de repente en una de estas balaceras uno es el que coge la bala. Esto viene, es eso que pasó. Y por otro lado, todo este despelote que se armó con el Banco General, ¿ok? Son tarjetas de presentación de lo que viene, ¿ok? Entonces, ojo, porque estamos hablando de una explosión social sin precedentes. Entonces, estamos manteniendo artificialmente, ¿ok? Con subsidios, ¿ok? Pero insisto, esto es inminente. Entonces, yo creo que es hora de dejar quizás de hablar de eso y comenzar a actuar. O sea, bueno, listo, yo sé que somos diferentes, no tenemos que ser amigos, ¿ok? Pero sí, ¿qué es lo que nos une? Y yo creo que mientras nosotros tengamos líderes que exaltan nuestras diferencias y no lo que nos une, el resultado va a ser el mismo, ¿ok? Bueno, René, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por la lectura de los interesantes documentos que está circulando. Muy amable, que esté bien. Gracias, igual.